Muchas gracias, presidente. Saludo a los coordinadores y a los medios de comunicación. Yo quisiera iniciar, si me lo permite, presidente, con una frase de don Manuel Gómez Morín, que hoy viene muy al día. Decía: el dolor de los hombres es la única cosa objetiva, clara, evidente, constante. Y no el dolor que viene de Dios, no el dolor que viene de una fuente inevitable, sino el dolor que unos hombres causamos a otros hombres, el dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas. Y por esta primera razón, podemos adoptar el dolor como criterio provisional de verdad, la lucha contra el dolor como campo de trabajo y discusión. Como bien mencionaba el presidente Marco Cortés, el escenario con el cual nos enfrentamos en los próximos meses puede significar pasar de un promedio de 11 millones de mexicanos que posiblemente estemos contagiados a pasar a más de 20 millones para final de año. De casi 60,000 muertes a finales de este mes, a pasar a más de 120,000 hogares enlutados, que no son números, son familias con espíritu, son familias con ánimo, son familias que luchan día a día por superarse y por ser felices. La pandemia está siendo muy mal manejada. La pandemia no fue preparada, no hubo un plan de preparación y 3 muestras lo van a ejemplificar. La primera de ellas es el número de pruebas. Acción Nacional desde el principio solicitó que hubiera un mecanismo de inteligencia diferente para, a través de esta ventana que da la epidemiología, poder saber en dónde estaba la pandemia, hacia dónde se dirigía, y el gobierno mexicano ha sido absolutamente reticente a hacer más pruebas. En promedio, en los días que lleva la pandemia en México desde el 28 de marzo, pues nos encontramos ahora con que se hacen en promedio 6,600 pruebas. Pero ya este mes pasado hubo menos, inclusive en 11 días, menos de 6,000 pruebas. Para que vean la dimensión de esto, en Guatemala y en Honduras se hacen más pruebas por día que las que se hacen en México. Esto ha hecho, por supuesto, que en el último reporte, hasta el día de ayer, por ejemplo, había casi una prueba positiva por una negativa. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que debiera de haber al menos 30 pruebas negativas por una positiva. Y en el peor de los escenarios, 10 pruebas negativas por una positiva. ¿Y qué significa? Que no se está probando solamente a los que llegan ya graves a los hospitales, a los que llegan con datos tan claros y con tanta severidad, que además de provocar la muerte, la probabilidad de tener una prueba positiva es grande. Esa estrategia de hacer más pruebas ha sido ratificado por la OMS de manera diferente. Por eso se ocupa un panel de expertos internacionales para que veamos primero si en la manera de manejar las pruebas, en que se pueda verificar si realmente en todos los laboratorios de México que se tenía la capacidad para hacer el número suficiente de pruebas, si se había tenido la inversión suficiente de pruebas, porque además de que son pocas, la Ciudad de México, un habitante de ahí, tiene casi 25 veces más probabilidad de que le hagan una prueba a que pase en Chiapas o en Tabasco, donde están pasando verdaderas crisis, porque ahí pues, es mucho más severo el tema. Ni pruebas, ni tratamiento, ni equipamiento, que es el segundo tema. El primero es la prueba, el segundo es, realmente estamos utilizando el equipo necesario, estábamos preparados con el equipo de protección. México ha tenido la mortandad más grande de profesionales de la salud, enfermeras, médicos, y no basta con que el presidente haga un minuto de silencio a finales ya casi al día 200 de que empezó esta pandemia, que haya mostrado un poco de compasión. Se necesita que podamos validar en dónde estaban los equipos, cuál fue el estado de los equipos y cómo se gastó. El tercer tema es, dijo ayer el presidente, que se habían invertido 35,000 millones más en el gasto del COVID. Nos encontramos con que esto no es correcto. En realidad, de lo que estamos hablando es que en este periodo, con un estudio que hizo el INCO, está claro que la inversión en salud ha sido inferior incluso que sobre el año pasado. ¿Cómo revisar en dónde se estuvo invirtiendo? ¿Cuál ha sido el manejo transparente del recurso? Que tendría estas 3 visiones: cuántas pruebas, cuánto equipamiento y cuánto recurso se estaría ocupando para hacer que las muertes del futuro, que este dolor evitable que decía Gómez Morín, no vaya a ocurrir en los próximos meses. Por eso yo también me uno
a la petición del presidente que ojalá el resto de las fuerzas políticas puedan adherirse a esta iniciativa para que el pueblo de México pueda conocer con un panel de expertos internacionales que conozcan perfectamente la claridad para avanzar. Sí, lo que estamos solicitando al gobierno federal es que ya no parezca el síndrome de Ibris y que con humildad pueda acceder a que un panel de expertos de los 5 continentes tutelados por la propia Organización Mundial de la Salud pueda venir a evaluar cómo se están haciendo las cosas. Así como está el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, hay expertos en Asia, en Europa, en África y en Oceanía para que puedan valorar cómo lo estamos haciendo, hacer un alto en el camino técnico y rápidamente reconformar y afinar la estrategia. El punto de acuerdo que estamos presentando tiene 2 resolutivos. El primero de ellos es que realmente de manera imparcial, con gente de la academia, con gente experta en esta área de nivel mundial, se haga la revisión externa. Y el segundo es que con base en ese diagnóstico podamos reafinar esa estrategia que sin duda, como lo ha dicho Acción Nacional, al menos 4 evidencias son muy claras que deberíamos de cambiar. La primera es pruebas y más pruebas. Para con ello, con esa reactivación económica, que la gente no sufra más daños en su patrimonio y en el hambre que produce esta gran enfermedad, que es el no tener alimentos básicos en su casa, podamos saber quién está enfermo y qué empresas se pueden aislar, contaminar, activar o reactivar. Es decir, el brote se mide con pruebas. La segunda, que sin duda tendría que ver con la reconformación de este mecanismo social para poder reactivar la economía. No lo estamos haciendo como debiéramos, porque el eje clave que son las pruebas no se está manejando. El tercero, sin duda, sería la revisión de los equipos y del diagnóstico. Vamos a entrar ya a septiembre, a octubre, y va a haber influenza. Resulta que el diagnóstico para hacer influenza y el diagnóstico para COVID se hacen en los mismos equipos por biología molecular. Se necesita hacer una revisión rápida de nuestra capacidad diagnóstica e inteligencia para realmente si es necesario duplicarla, triplicarla, hacer esa inversión al costo que sea. Hay recursos en el país para que realmente podamos de manera prematura diagnosticar a tiempo las cosas y no esperar a que la gente fallezca o que esté muy grave para hacer la prueba. Y ya por último, este mecanismo de seguridad nacional en salud debe ser revisado para saber si las reservas y estrategias que teníamos o no son necesarias, y por ello otra vertiente que tiene el punto de acuerdo que ha presentado Acción Nacional es en qué línea estamos ya preparados, dado que en México no se está haciendo ninguna prueba de vacuna, que participemos de manera más activa y por otro lado que haya el recurso necesario, como dijo el presidente Marco Cortés, que ya ahorita vayamos en fila a las empresas que ya están teniendo una vacuna muy perfilada, que ya pasó la prueba 3, o que como ocurrió en China ya se está probando su vacuna, como ya hoy se manifestó por la mañana en Rusia, y podamos tener asegurado al menos para esta primera salida que el 20% de la población mexicana, los médicos, los profesionales, las enfermeras, los pacientes con riesgo puedan ser vacunados en la primera línea y no llegar a comprar la vacuna, llegar con dinero cuando ya no haya en ese momento posibilidades de que las fabricantes puedan considerar a México en primera instancia. Comentaba, presidente, que el presidente canciller Ebrard ha dicho que tiene ya entendimiento con 3 empresas. Pues habría que determinar muy bien el entendimiento. Nos daría mucho gusto saber qué empresas son, por qué monto, cuántas dosis de vacuna y para cuándo se está comprometiendo. Hasta ahorita no tenemos esa información, pero estaremos investigando, presidente, y daremos la opinión. Pero me parece que estar buscando ya es algo importantísimo. ¿Es cuánto?